Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 12 tocaremos el tema de áreas naturales de protección. Hoy día trabajaremos el tema de patrimonio natural. Recordemos que en el curso de Educación Cívica nosotros iniciamos el tema de patrimonio de la nación. Y el patrimonio de la nación podía ser de tres tipos: natural, cultural o mixto. Pero nosotros priorizábamos solamente el estudio del patrimonio cultural o natural. En el caso de cívica, estudiamos la parte cultural porque va en función de lo que vendría a ser el Ministerio de Cultura. Pero en el caso de geografía, hoy tocaremos el tema del patrimonio natural. Un patrimonio natural puede ser protegido tanto por el Estado, en este caso el Estado peruano, o puede ser protegido también por la UNESCO. Y la UNESCO en este caso trabaja con tres categorías. La primera categoría, que corresponde al patrimonio de la humanidad. La segunda, que corresponde a maravilla natural. Y la tercera, que tiene que ver con las reservas. Tenemos nosotros dos tipos de reserva: de biodiversidad y la otra es la reserva de biosfera. Vamos a iniciar tocando lo que vendría a ser una reserva de biodiversidad. No son varias las reservas de biodiversidad porque deben cumplir tres características importantes: contener zonas de vida, que en este caso es flora y fauna, y además masas de agua dulce. ¿Por qué? Porque esta reserva de biodiversidad no solamente es una reserva de diversidad ecológica, sino también de agua continental. Como sabemos, existen dos zonas del planeta que tienen mayor contenido de agua dulce. Unos son los glaciares y otros vendrían a ser los mantos freáticos. Pero los mantos freáticos se forman a partir de ríos. Es decir, vamos a tener solamente dos reservas de biodiversidad. Una que representa las masas de agua dulce en movimiento, que es la Amazonía en función del río, y otro es la Antártida, que va a ser la representación de las masas de agua congelada, que en este caso sería el Polo Sur. Empezaremos nosotros por estudiar la Amazonía. La Amazonía tiene el 20% de reserva de agua, porque la Antártida tendría en este caso 80%. Este porcentaje no significa que no exista más agua dulce en el planeta, sino que si hubiese algún problema con las masas de agua, nosotros tendríamos que tener guardados tanto en la Amazonía como en la Antártida reservas para poder sobrevivir. La Amazonía ha recibido varios títulos desde que ha sido estudiada por primera vez hasta la actualidad. Empezamos entonces por el título de maravilla natural. Como sabemos, solo existían las maravillas históricas, tanto antiguas, y luego Machu Picchu, por ejemplo, conformó las maravillas modernas. Pero la UNESCO vio la necesidad también de elegir 7 maravillas naturales. Dentro de ellas tendríamos entonces a la Amazonía. Y la fecha es sencillo porque todas se empezaron a dar en el 2011, pero justo la Amazonía tiene la fecha del 11 de noviembre del 2011. Cuando pensamos en Amazonía también pensamos en bosques, y es correcto, pero además debemos saber que no todos los países que conforman o que son bañados por el río Amazonas tienen solamente bosques, también tienen o presentan llanuras. En este caso son 8 los países que contienen la Amazonía, y dentro de estos 8 países van a destacar Brasil y Perú. En total los 8 países tienen un 7.4 millones de kilómetros cuadrados, donde Colombia es la zona que presenta la llanura más extensa. Cuando hablamos nosotros de los bosques de la Amazonía, estaríamos atribuyendo el concepto de selva tropical. Cuando hablamos de selva tropical, es como mencionar un bosque tropical. Tenemos entonces la combinación de insolación más precipitaciones durante todo el año. En este caso, cuando hablábamos del Perú, hablábamos de un porcentaje pequeño, pero cuando hablamos de la Amazonía nos referimos a la selva tropical más extensa del mundo. Y como sabemos, todo bosque tropical como bioma tiene árboles altos de más de 60 metros, pero también tiene árboles pequeños, por eso que conforma una vasta región.
Y en este caso le dicen una vasta región húmeda porque la característica de un bosque húmedo era producir más lluvias, guardarlas en el fondo del tronco, contrarrestar la contaminación absorbiendo CO2 y produciendo el doble de oxígeno. Gracias a la producción de oxígeno es conocida la Amazonía también como pulmón del planeta. Además, recordemos que una característica básica de todo bosque tropical era encontrarse en una llanura, es decir, plana. Pero en el caso de nuestra Amazonía tenemos nosotros pisos altitudinales. ¿Por qué? Porque los bosques se han comenzado a formar sobre montañas. Y en el caso del Perú nada más ya tenemos presenciadas dos zonas de altitud, selva alta y selva baja. Si bien sabemos que todo bosque tropical presenta una gran insolación, se dice que los bosques tropicales de la Amazonía tienen mayor insolación que cualquier otro bosque del planeta. Eso ha condicionado las reservas de agua dulce, eso ha condicionado también la diversidad de especies que se puedan dar en el lugar. Y esta biodiversidad se vuelve única, por eso encontramos nosotros los endemismos. Dentro de los endemismos vamos a encontrar en flora la victoria amazónica, que ustedes la pueden ver en nuestra separata por el dibujito. Son círculos u hojas que tienen una extensión mínima de 1 metro de diámetro. La unión de varios de estos circulitos van a formar una gran planta. Allí vemos nosotros los animalitos siempre encima y hasta vamos a encontrar personas o niñitos que pueden subir estas victorias y estas son resistentes. Casi siempre hacen esta prueba en Asia porque existen también victorias de la zona asiática, pero nuestras victorias amazónicas son mucho más cuidadas y son 100% naturales. Además, que el tamaño de esta hoja no solamente es para la victoria, sino que casi todos los árboles de la Amazonía se caracterizan por tener hojas anchas. Por eso mencionan que los árboles de la Amazonía no solo son perennifolios, sino son también latifoliados, es decir, de hojas anchas. En animalitos van a destacar dos básicos, la anaconda. ¿Por qué? Porque la anaconda de por sí tiene un gran tamaño en función de la hembra, que llega entre 4 a 5 metros y el macho en menos de 3. Pero en el caso de la Amazonía hemos podido encontrar anacondas hembras de hasta 8 metros y se dice que antiguamente existían anacondas mucho más grandes. Y el otro animalito que lamentablemente está en peligro de extinción es el delfín rosado. En la Amazonía no solamente tenemos flora y fauna representativa, sino además diversidad cultural, es decir, grupos nativos distribuidos en todo lo que vendría a ser estos 8 países. Solo en el Perú tenemos más de 3.000. Ahora imagínense cuántos serán en 8 espacios administrativos. Luego, como dato importante, se sabe que la Amazonía es considerada la zona reproductiva de las aves en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque se dice que las aves tienen un problema de reproducción debido a que son considerados los animales más fieles. Es decir, cuando muere la pareja de un tipo de especie de ave, el ave no vuelve a tener otra pareja, por lo tanto, muere. Y cuando tenemos animales que van a extinguirse, tenemos que traerlos a la Amazonía para que puedan recuperar su reproducción básica, a pesar que ya han perdido su pareja inicial. Otros problemas que tenemos en la Amazonía ya no van en función de la reproducción de los animales o de las plantas, sino de las amenazas que ocasiona el hombre en dicha zona. Casi siempre es la deforestación por la tala indiscriminada, las industrias, siendo específicos las industrias mineras, las vías de transporte que se construyen para poder transitar tanto de forma normal las personas como las empresas, la excesiva demografía de la zona y la producción agrícola, especialmente con la técnica de roza y quema o agricultura migratoria. Casi todos estos problemas se dan más que todo en Brasil y en los otros países, porque el Perú no es que quizás tenga la mejor política de la zona de la Amazonía, sino que a comparación de los otros países, para nosotros la Amazonía, es decir, la selva peruana, tiene menos población que la costa y la sierra. Y la solución a estos problemas se dieron en el año 78 con la firma del Tratado de Cooperación Amazónica, donde deben estar obligatoriamente los 8 países miembros. Pero posteriormente a ello se firma un acuerdo entre Perú y Colombia para evitar las guerras por el trapecio amazónico, y antes de este tratado, en el 75, Perú y Brasil hicieron el primer acuerdo para ver la necesidad de cuidar la Amazonía.
Por otro lado, tenemos nosotros la zona de la Antártida. La Antártida, como término, significa opuesto a la Osa Menor. En otras palabras, quiere decir que está ubicado en la zona sur. La Antártida es un continente. Siempre olvidamos, cuando contamos los continentes, decimos solo tenemos 5 continentes, pensando en los continentes poblados, pero olvidamos que los continentes son 6. Y si hablamos de tamaño sin contar población, la Antártida tendría el 4º lugar. La Antártida no solamente es la representación de las zonas congeladas o zonas polares, sino además presenta nieve, es decir, no solo tiene hielo, sino también tiene nieve. Este proceso de hielo y nieve se da por las bajas temperaturas que pueden llegar hasta menos 70 grados centígrados. Y tenemos una temporada de verano que está oscilando entre 10 o menos 10 grados centígrados, pero se dice que en el centro del continente encontramos temperaturas de hasta más de 30 grados centígrados. ¿Cómo se pueden formar temperaturas en el centro tan altas en un lugar que de por sí es polar? Es debido al vórtice que se da en la Antártida hasta la estratosfera. Vórtice que, al encontrar debilitada la capa de ozono, le generó un agujero, pero de forma normal este vórtice siempre genera movimiento en el centro del continente, elevando la temperatura. Además de ello, gracias al movimiento del viento, encontramos que la Antártida es la atmósfera translúcida, es decir, podemos tanto colocar observatorios para mirar nuestro mismo planeta o planetas que están en el sistema solar o hasta diferentes tipos de estrellas, y además la misma Antártida en sí es estudiada para tratar de preservar las reservas que contiene. En este caso, se lleva el título de laboratorio natural más grande del mundo. Si lo analizamos como un relieve sencillo de cualquier continente, vamos a encontrar que el punto más alto es el macizo Vinson y se encuentra en la cordillera más extensa o prolongada, que vendría a ser en este caso los Transantárticos. Luego, en esta cordillera también vamos a encontrar glaciares grandes. Los más altos son Lambert, que nos hará recordar a la proyección de Lambert, la proyección cónica. Tenemos Denman, Metz y Scott. Y dos datos curiosos es la formación del lago Don Juan, que es el lago más salado del mundo. A pesar de estar en una zona continental con extremada cantidad de agua dulce, encontramos un lago salado. Y tenemos las flores de hielo. Estas flores de hielo no son flores reales. Es la formación del hielo cuando estamos en etapa de deshielo o de congelación. Es decir, cuando llega el verano, cierto porcentaje del continente se deshiela y en el invierno vuelve a congelarse. En estas dos etapas se forman en el suelo ciertas flores. Esa es la indicación que por allí generalmente salen focas o salen pingüinos, porque estos animales solo pueden sobrevivir sobre la Antártida más o menos entre 1 a 3 meses, que es la etapa generalmente que tienen sus crías, y luego les enseñas a las crías a ingresar dentro del océano. ¿Por qué? Porque si no, las flores de hielo comienzan a congelarse del todo y se cierra la plataforma continental. Pero el problema que estamos viviendo en la actualidad en la Antártida es más que todo el deshielo, no por la temporada de verano, sino por el calentamiento global. El calentamiento global está deshielando 152 kilómetros cúbicos hasta 250 por año, hielo que no se puede recuperar en temporadas de invierno. Es por eso que en el año 59 se firma el Tratado Antártico. ¿Para qué? Para regular el uso de ciertas sustancias de los mismos recursos de la Antártida y para preservar la vida de los animales y plantas de dicho lugar. ¿Qué te dice el Tratado Antártico? Que no puedes utilizar radiactivos, ni dentro del continente ni alrededor de él. No pueden haber conflictos entre los países para poder apropiarse de una parte de la Antártida. ¿Por qué? Porque no existe apropiación. Es decir, si tú colocas una base científica en una isla de la Antártida, no significa que la isla sea tuya, solamente la base científica. Solo pueden estar en la Antártida científicos y algunos periodistas que acompañan a la expedición. Se trata también de evitar llevar personas embarazadas, es decir, científicas embarazadas, porque se han registrado un conjunto de 8 a 10 nacimientos en la Antártida, pero no se prohíbe el ingreso de mujeres.
porque este año ha ido a la Antártida la primera embarcación con más de 250 mujeres. Puedes colocar bases de estudio en las diversas zonas y estas bases de estudio deben arrojar información que se tiene que intercambiar, es decir, cualquier dato de lo que se haya investigado en la Antártida tiene que ser conocido por todos los miembros del tratado. Los miembros son llamados partes, como en todo tratado, que vendrían a ser los países. Actualmente son 53, pero los que primero firmaron el tratado fueron 12. A ellos se le llaman miembros signatarios. Los otros países que no firmaron en el momento inicial pueden elegir ser adherentes o consultivos. Si son adherentes, tienen voz y tienen voto. Y si son consultivos, solo tienen voz. Pero no están obligados de ir continuamente a estudiar la Antártida. En el caso del Perú, el Perú se suma en el 81 como miembro consultivo, forma la base Machu Picchu en la isla Rey Jorge y la visita en temporadas de verano. Quien se encarga de toda esta expedición es el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su entidad, el INAMPE. El Ministerio de Ambiente no tiene nada que ver en tratados internacionales, solo con el cuidado del ambiente del Perú. Por eso es que en la Antártida estamos hablando de relaciones exteriores. Actualmente vamos con un buque antártico, Carrasco, que es ahorita uno de los buques más modernos, construido en Japón, que reemplaza a la embarcación del Humboldt. Ustedes saben que antes íbamos en el Humboldt, pero el Humboldt era una embarcación de la Marina no adecuada para la Antártida. Ahora, esta embarcación Carrasco tiene dentro de sí hasta sala, restaurante para los científicos, entonces tiene todo equipado para que ellos puedan estar en la temporada de verano, que es la temporada en la cual se realizan las expediciones allá. ¿Y por qué todos quieren ir a la Antártida o por qué todos cuidan la Antártida? En primer lugar tenemos el krill. El krill vendría a ser el alimento de la cadena de reproducción dentro de la Antártida. Así como en el mar peruano tenemos nosotros el fitoplancton, casi todos los animales en la Antártida se alimentan de krill. El krill es como un langostinito, conocido como el camaleón antártico, porque se adapta a diversos tipos de agua, tanto salado dulce como en bajas o altas temperaturas. Se dice que el krill es el alimento del milenio que consumirían muchos animales y hasta personas, y tiene la característica de reducir el colesterol negativo de las personas, contrario a un molusco marisco clásico, ¿no? Luego tenemos el pingüino. Dentro de los pingüinos van a destacar los pingüinos emperadores, que son los más grandes, los que cría el macho el huevo y no la hembra. Y como un pingüino es también un ave, dentro del concepto de Amazonía decíamos que las aves son consideradas los animales más fieles. Y el primero es el pingüino emperador. Hay muchas historias en las cuales hemos visto que muere la hembra o el macho de los pingüinos y inmediatamente muere la pareja, pero en National Geographic salió un informe de un caso extraño en el cual por primera vez se ve que un pingüino llega a ver el nido de su huevito y encuentra a su pingüina con otro pingüino, que es el único caso registrado por National Geographic. Luego, pero si las personas tuvieran la posibilidad de ingresar a la Antártida, no utilizarían los recursos animales, sino más que todo los recursos mineros, porque recuérdense que la minería la encontramos en bosques tropicales, en desiertos y en zonas congeladas. En el caso de la Antártida encontramos carbón, hierro, oro y hasta petróleo. Por eso es que el tratado nos comienza a hacer restricciones. Posterior a ese tratado, en el año 91, como todavía no entraba a tallar el protocolo de Kioto, ni existía París, ni las agendas al 2021 o al 2030, se habla de un protocolo del cuidado del medio ambiente para que países que no han firmado el tratado también se comprometan de una manera u otra a no contaminar para evitar aumentar el calentamiento global y dañar de forma indirecta la Antártida. Ahora tenemos nosotros como segunda parte los patrimonios naturales dentro de nuestro país. Así como la UNESCO reconocía reservas de biodiversidad, dentro de nuestro país nosotros cuidamos flora y fauna a través de áreas naturales de protección. Cuando nosotros cuidamos una especie dentro de una ANP, es porque estamos conservando 4 cosas específicas, que es una flora o fauna endémica, es decir, única en nuestro país,
que posiblemente está en peligro de extinción, o quizás ha sido explotada demanda o haya tenido una demanda mayor de lo que usualmente es. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de las ranas comestibles. Las ranas comestibles se utilizan en la sierra para el consumo de lo que son las ancas de rana. Pero en los años 90 hubo una masificación en el Perú, especialmente en lo que es Lima y Callao, para establecer los extractos de rana. Gracias a la práctica de hacer extractos de rana, la rana comenzó a disminuir su cantidad dentro de lo que era el Perú y se podría decir que hasta estaba a punto de entrar en peligro de extinción. ¿Esto por qué se da? Debido a que el consumo de rana comestible en la sierra son algunas ranitas en un plato, es un plato exótico, pero en el caso del extracto de rana utilizaban 7 a 10 ranas en una licuadora para una sola persona. Entonces se tuvo que colocar a este animalito en una ANP. También puede ser por belleza paisajística, es decir, no solamente la planta o el animal es importante, sino además el conjunto visual de estos dos elementos, inclusive también los elementos abióticos. Se promueve que todas las personas cuiden los recursos naturales, no solamente el gobierno, y contribuyen ¿a qué cosa? Al famoso desarrollo sostenible. Es así como en el Perú entonces en el año 61 se establecen las primeras ANPs, pero en Sudamérica ya teníamos ANPs desde el año 26, buscando la diversidad biológica, el recurso natural que sea utilizado para las futuras generaciones y también estableciendo leyes un poco más estrictas en el cuidado de estos recursos. Según el total de ANPs tendríamos 223, siendo 76 las que pertenecen al SINAMPE, es decir, al Sistema Nacional o Central, 20 de conservación regional y 127 de conservación privada. Antes eran 77 nacionales, se dicen que 2 disminuyeron su categoría por mejorar, pero en el año 2018 nace una nueva, dando así de 75 que habían disminuido a 76. Las de conservación regional aumentaron de 15 a 20 y las de conservación privada sí tuvieron un aumento masivo porque teníamos menos de 100. ¿Cuándo va a ser un área de conservación privada? Cuando el dinero sea de una ONG o de una empresa particular. Es una área de conservación o es un área de conservación regional cuando el dinero proviene del gobierno regional. Y se dice ANP cuando pertenece al sistema del SINAMPE y el dinero directamente viene del Ministerio de Ambiente con la entidad encargada que es el CERNAM. Como ustedes saben, tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Ambiente son ministerios modernos. Antes el CERNAM no existía y solo existía una intendencia de ANPs que le pertenecía al INRENA, al Instituto de Recursos Naturales. Y este era a su vez del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, el dinero destinado para las ANP era mucho menos que el que solía o el que suele ahorita utilizarse. Dentro de la clasificación de una ANP general de los 76, tenemos nosotros las intangibles y las tangibles. Se llaman intangibles o de uso indirecto porque no podemos extraer recursos, no podemos tener manipulación ni modificar ni animal, ni planta, ni elemento abiótico. Solo podemos hacer investigación, pero es una investigación observacional, no experimental, y pueden tener visitas reguladas o guiadas. Por ejemplo, un colegio puede ir a un área intangible. En el caso de las áreas de uso tangible o de uso directo, aquí sí nosotros podemos hacer actividades económicas, solo que son reguladas o supervisadas por el Estado. Dentro de las áreas intangibles tenemos 3, parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Los parques nacionales cuidan flora y fauna relacionados al medio. En este caso hablamos de una especie en general o un grupo de animales en general. Por ejemplo, el Parque Nacional del Manu protege 800 especies de aves, más no especifican si es un ave particular. En el caso de santuarios nacionales tenemos nosotros una especie particular, por ejemplo, ya no hablaríamos de las aves, sino del gallito de las rocas. El santuario histórico es un lugar que haya sido
propicio para un evento histórico del país, y en este caso el mejor ejemplo es las Pampas de Ayacucho, donde se dio la batalla de Ayacucho. Las Pampas de Ayacucho no son las pampas más hermosas, no son las más grandes, pero se preservan por ser parte de un hecho histórico. Dentro del uso directo encontramos nosotros 6 clasificaciones: reserva nacional, proteges a un animalito para la producción ganadera o agrícola. Refugio de vida silvestre, son especies únicas, casi siempre son exóticas, por ejemplo el sajino. Reserva paisajística es la belleza del lugar. Decimos acá, si un árbol tiene las características de una rama torcida, de un determinado color, si un científico modifica algo y cambia el color, cambia la forma, quizás pierda su belleza paisajística. Bosque de protección sirve para la tala, lo único que se obliga a reforestar. Reserva comunal es un lugar que tiene recursos que le sirven a una comunidad o población nativa de forma directa. Por ejemplo, si los ayaninkas están cerca a una laguna y esa laguna tiene pececitos, tenemos que dejar los pececitos y la laguna para la utilización de ellos, porque se les complicaría si los recursos escasearan en dicha laguna. Y los cotos de caza, su nombre lo dice, sirven para cazar animales, y el animal que más se caza en el Perú actualmente es el venado colorado. El venado colorado dicen que tiene una carne muy rica, hasta en la selva hacen ceviche de venado colorado, pero se regula la cantidad de animales que nosotros cazamos. Luego, antes de ser una ANP, se podría decir que entre ACR regional y ANP existe un estatus que se conoce como zona reservada. Una zona reservada es un lugar que posiblemente ya pronto sea una ANP, pero tienen que estudiarla, verificar si es tangible o intangible, verificar también si es intangible cuál sería su clasificación y si es tangible cuál sería su clasificación, qué condiciones tiene, pero igual estaría dentro del estudio del CINAME. El problema en el Perú era que la zona reservada, que debe durar 3 a 5 años para luego ya ser una ANP, se mantenía con ese estatus por 15 años, por 20 años, y el hombre seguía deteriorando el lugar. Ahora la creación de zonas reservadas hacia áreas naturales de protección nuevamente se ha activado y es un poco más rápido. Ahora sí, nosotros verificaremos nuestra separata. En la separata nos van a dar una lista de parques nacionales, santuarios nacionales y también de reservas nacionales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resaltar una especie de flora o de fauna que sea emblemática en cada una de las áreas naturales de protección que nos menciona. Empezamos con los parques. Empieza Cutervo. Cutervo dicen que es el área natural protegida más antigua porque es la primera en realizarse en el año 1961. Dentro de Cutervo resaltaríamos en fauna los guácharos. Los guácharos son aves que solo salen de noche y se alimentan de semillas de esta cueva de San Andrés. Si se deteriora la cueva, estos animales morirían, por eso se cuida tanto flora como fauna. En Tingo María estaríamos resaltando en flora la Bella Durmiente, recordando que es la montaña que parece una mujer que está echada durmiendo. Y en fauna resaltaríamos las lechuzas, una cueva que le dicen que es magnética porque debido a su ubicación latitudinal tiene mayor magnetismo de la Tierra y por lo tanto recarga a las personas de energía. En Manu podríamos colocar debajo de Manu superficie boscosa, porque Manu y Baguaja están en Madre de Dios y siempre relacionamos Madre de Dios con la sabana de palmeras. En este caso Manu es la parte boscosa, no la sabana todavía. Manu empieza desde la sierra, en la parte de la puna de Cusco, y termina obviamente hasta la selva. Vamos a resaltar allí en fauna 800 especies de aves. Recordemos que tenemos en el Perú 1800 y prácticamente la mitad se encuentran en Manu. En Huascarán resaltamos la puya Raimondi o Titanca, recordando además que Huascarán no solamente hace alusión al nevado de Huascarán, sino a los 660 glaciares que tiene y a las 300 lagunas. En Cerros de Amotape resaltaremos en fauna el cocodrilo americano, que era el pequeñito que estaba en el río Tumbes en peligro de extinción.
Y además, como dato curioso, Cerro de Motapa es uno de los lugares que ha vuelto a ser estudiado debido a que en los últimos 5 años se han encontrado 10 especies de aves que antes no se habían estudiado. Río Viseo, estamos marcando el raro mono choro de cola amarilla. Este animalito, la curiosidad primero es que no es exactamente páramo, él debería estar más ubicado en lo que es selva alta, por eso le llaman el páramo alto andino. Ubican, pero en el caso del raro mono choro de cola amarilla, cada pedacito de su nombre tiene una explicación. Por ejemplo, le dicen raro por la forma que tiene. Es un mono pequeño que parece un mini gorilita porque tiene las patas de adelante más anchas. Le llaman de cola amarilla porque su cola es ancha abajo, pequeñita en la puntita, y la puntita es amarilla nada más, y donde se ensortija la cola es la parte justo de este color. Y le dicen el mono choro porque ellos se alimentan robándole comida a otros monos. Esperan que los animales peleen su plátano y ellos bajan su cola y se lo llevan. En Yanachaga Chemillén resaltaríamos, en el caso de flora, el ulcumanu, porque es un páramo y es raro encontrar árboles en la zona del páramo. En Baguaja-Sonene escribiríamos sabana de palmeras y nos vamos hasta fauna marcando guacamayos. En el Alto Purus vamos a resaltar el guacamayo verde de cabeza celeste y en la Cordillera Azul resaltaríamos los ajinos. Como sabemos, los ajinos se pueden utilizar en actividades económicas, pero en el caso de la Cordillera Azul no se puede tocar ese animalito. Dentro de lo que son santuarios nacionales, marcaríamos en Guayay el bosque de piedras, recordamos este tema por erosión. En Calipuy, la Puya Raimondi, y aquí podríamos ver en la pizarrita que la Puya Raimondi es una inflorescencia. Una inflorescencia es cuando una planta tiene la formación de la flor sobre el tallo y no en la rama. Por ejemplo, los cactus o de repente los dientes de león. Existen uniflores y pluriflores. En el caso de las pluriflores estaría la Puya Raimondi. Es famosa por ser la más grande inflorescencia y porque florece cada 150 años. Lo mínimo es 120 años. En el tiempo en que no florece parece un tallo viejo y feo y por eso tienen que protegerla para que nadie la tale o le haga daño a esta inflorescencia. En lagunas de Mejía resaltamos 200 especies de aves. En Ampay, la intimpa o romerillo. En manglares de Tumbes, el oso manglero que está en peligro de extinción. Y en Megantoni, el pueblo de Machiguenga, porque el pueblo de Machiguenga es un pueblo no contactado y casi todos los paisajes que se encuentran alrededor de este pueblo son intactos, es decir, no han sufrido la acción de alguna actividad económica. En reservas nacionales marcamos en Paracas las 200 especies de aves. En San Fernando, mar frío, para recordar que protege todo lo que utilizamos nosotros en la pesca. En Pampas, Galeras y Bárbara, Chile, marcamos los venados y el cóndor andino, porque el cóndor andino de Pampas Galeras es el cóndor más hermoso que tenemos en el Perú. En La Echay marcamos lomas, en Pacaya Samiria, la tortuga charapita, que es la pequeñita, y el paiche. Ustedes saben que el paiche es uno de los peces más grandes. Un paiche bebé está cargado entre 2 a 3 personas y un paiche adulto hasta en 7 personas. Un paiche abastece a toda la ciudad. En Salinas y Aguada Blanca encontramos nosotros las pariguanas, que son las pariguanas de altura, las de la puna, porque existen también pariguanas en la zona de Paracas. En Calipuy marcamos nosotros los guanacos y la vizcacha, y en Tambopata estaríamos marcando los aguajales y la águila arpía o el águila arpía. Y por último, cuando nosotros recordamos a la UNESCO, no solamente la UNESCO clasifica las zonas en maravillas naturales, sino también en patrimonio de la humanidad, reserva de biodiversidad, que son 2, ya hemos visto. Y la última sería las reservas de biosfera. Muy bien. Una reserva de biosfera es un área destinada para muestra de lo que vendría a ser el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque son lugares donde han podido convivir exactamente la población humana con los recursos de flora y fauna. Casi siempre esta población humana hace alusión a grupos nativos. Son entre 651 a 669 reservas de biosfera, de las cuales 5 le pertenecen al Perú. Este número varía
porque existen áreas que se han fusionado o que la UNESCO recién está dándoles el título de reserva de biosfera. Dentro del Perú tenemos el Huascarán, Manu, que antes era reserva nacional, luego pasó a parque y ahora es reserva de biosfera. Noreste, que es la unión con la zona de Ecuador. Oxapampa, que son los pueblos Yanesha y Ayaninca, y el Gran Pajatén, que es el último lugar destinado como reserva de biosfera. Una reserva de biosfera contiene 3 zonas: zona núcleo, amortiguamiento y transición. La zona núcleo es intangible. ¿Qué vamos a encontrar allí? Flora y fauna, que no se toca, está en estado de observación, es lo único que se puede realizar allí. En amortiguamiento encontramos actividades económicas que las van a hacer ¿quiénes? Los grupos nativos. Si a ellos les falta alimento, son los únicos que pueden subir a la zona núcleo. Y aquí vamos a encontrar ya científicos haciendo diversas exploraciones o hasta experimentaciones. La zona de transición es para todas las personas que no sean los grupos nativos y hasta para empresas privadas como empresas mineras. Son reguladas la distancia de la zona de amortiguamiento y transición por la UNESCO. Además, también tenemos como patrimonios de la humanidad o patrimonio mundial natural algunos lugares emblemáticos dentro del mundo. Por ejemplo, están los glaciares en Argentina, que son famosos por ser la zona que tiene más glaciares y menos nevados. Casi siempre zonas de glaciares se caracterizan por tener más nevados que los mismos glaciares en sí. Iguazú por sus famosas cataratas, son 3 pisos de agua con 150 caídas que pueden llegar a ser hasta más de 350 mini cataratas. La isla Galápago en Ecuador, famosa por su actividad volcánica, se dice que hasta podría ser más peligrosa que la primera isla volcánica que es Hawái. El Gran Cañón, que tiene una profundidad en Estados Unidos de hasta 2.000 o 3.000 metros, pero lo más curioso es que actualmente podemos cruzar el Gran Cañón por un puente. La característica de este puente es que es un puente transparente. Y las personas que les gusta la aventura suelen cruzar ¿para qué? Para divisar la hermosa vegetación que está al fondo del Gran Cañón. Komodo en Indonesia por sus famosos dragones de Komodo. Los dragones de Komodo son como lagartijas grandes, no tienen fuego en la boca, pero sí su lengua está dividida y tienen ácido. Este ácido puede corroer diversos tipos de rocas. No son peligrosos, no atacan sino más, pero se mantienen a ellos no encerrados, sino cuidados por ganado vacuno y ovejuno. Es decir, las ovejas y las vacas, que son su alimento, no se tocan y utilizan otras vacas y ovejas que están lejos de ellos. El último ataque que hubo registrado fue porque un dragón de Komodo fue a buscar su alimento debido a que un grupo de cazadores se había llevado las vacas y las ovejas que eran su alimento. Y en Filipinas tenemos el río Princesa, que es un río subterráneo que tiene todo un camino hermoso de vegetación. Así podemos ver diversos lugares, cuando nos mencionan también en la zona de Bolivia el Kef Mercado, que es una laguna espejo. Tenemos también en el caso de Rusia el lago Baikal, que es una de las zonas más congeladas. Y encontramos en Canadá la reserva de fósiles de dinosaurios mayor del mundo, que son más de 300 fósiles de diferentes especies de dinosaurios. Ahora, jóvenes, pasaremos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir recordar las características de las áreas naturales de protección y de las reservas de la UNESCO. Primera pregunta. La enorme riqueza de la Amazonía ha permitido la subsistencia y el desarrollo de formas de vida únicas en sus ecosistemas. Estas formas de vida únicas son conocidas como especies endémicas, pero algunas de estas especies obviamente también son consideradas migratorias porque no son oriundas de dicho lugar. La Antártida, por su parte, alberga numerosas especies endémicas también, y por estas razones ambas regiones naturales han sido declaradas como reservas de biodiversidad del mundo, sumando además que el nombre de biodiversidad lo obtienen más que todo por la reserva de agua dulce que poseen. 1. La Amazonía alberga aproximadamente más de la mitad del total mundial de bosques con árboles de hoja ancha. Correcto, porque habíamos mencionado que eran bosques latifoliados. Los mares antárticos poseen abundante fitoplancton, factor determinante de su biodiversidad, y esto no es correcto porque lo que ellos más tienen es krill. 8 países sudamericanos suscribieron en el 78 el Tratado de Cooperación Amazónica, y esto es verdad.
La avifauna, estamos hablando por ejemplo de los pingüinos. La avifauna de la Antártida se concentra en la franja litoral de la península antártica y esto es real debido a que ellos necesitan rápidamente poder ingresar al océano cuando se congela toda la parte de la Antártida. Nos quedaríamos con 1, 3 y 4, que corresponde a la letra D. 2. El Manu es uno de los parques más extensos y de mayor biodiversidad de la región amazónica. Según el CERNAM, en este parque podemos encontrar varias zonas de vida desde los 80 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Identifique la secuencia altitudinal ascendente. Como sabemos, Manu se encuentra en Cusco y Madre de Dios. Pero habíamos mencionado que la zona de Manu corresponde más que todo a superficie boscosa, mientras que la otra área natural de protección, que es Baguaja-Sonene, corresponde más que todo a las Tahuampas. Cuando hablamos de Manu, hablamos de la formación desde Cusco hacia Madre de Dios, pero en este caso nos están pidiendo a nosotros que enumeremos las especies desde la selva hacia la sierra. Por lo tanto, la letra A la descartamos porque habla de bosques de neblina, bosques que necesitan empezar por altitud, y no podríamos terminar luego al revés en bosques enanos, entonces no podría ser. Sabanas es considerado Baguaja-Sonene. Además, 4000 no se va a relacionar con valles lluviosos, que sería la selva, entonces no es correcto. Aguajales y Tahuampas también es Baguaja-Sonene y tenemos el mismo problema, terminamos con bosques de tierra firme o de ladera, que sería la parte de la selva. Y la letra E tiene el orden correcto. Empezamos desde 80 metros sobre el nivel del mar, llanura. Vamos a nublados de selva alta, porque se supone que esta es selva baja. Y llegamos hasta la Puna, que serían 4000 en la zona de Cusco. Nos quedamos entonces con la letra E. 3. Yo justo les había dicho que subrayemos algunos elementos importantes que caracterizan a ANPs. En este caso son santuarios. Tenemos Megantoni, Ampay, Calipuy y lagunas de Mejía. Megantoni hablábamos del lugar intacto por un pueblo, que era Machiguenga. En Ampay tendríamos la Intimpa o Romerillo. En Calipuy tendríamos la protección directa de los rodales de Tintanca, también conocidos como Puya Raimondi. Y en lagunas de Mejía habíamos mencionado la presencia de 800 especies de aves. Teniendo entonces como respuesta 1D, 2C, 3B y 4A. Teniendo como respuesta la letra D. 4. La Reserva de Biosfera es una designación otorgada por la UNESCO, que significa que el área natural protegida es reconocida internacionalmente por su innovación y demostración de desarrollo sostenible y ordenamiento territorial. En el Perú existen 5 de las 669 a nivel mundial. Establezca el valor de verdad de los siguientes enunciados relacionados a esta categoría. Recuerden que la Reserva de Biosfera unía elementos bióticos y elementos abióticos, pero en relación al equilibrio que formaban con una comunidad humana, que casi siempre era una comunidad nativa. Teníamos 3 zonas, en el medio iba la zona núcleo, la de amortiguamiento y la de transición. En la zona núcleo no se realizan actividades de exploración directa, y esto es verdadero porque se supone que esta es la zona intangible. ¿Se permiten asentamientos humanos en la zona de transición? Sí, inclusive podríamos tener hasta empresas. ¿Perú y Colombia comparten una reserva transfronteriza? No, porque la reserva del noroeste es con Ecuador. Y cualquier lugar designado como reserva de biosfera sigue bajo soberanía del país que la localiza o al que pertenece, y esto es verdadero, porque la UNESCO nunca quita soberanía, solo da apoyo para poder cuidar el lugar. Nos quedaríamos entonces con la letra B. Bueno, jóvenes, concluimos esta semana 12 y nos vemos la próxima clase para iniciar el bloque de actividades económicas.